y la cobertura política, el crimen organizado, la desinformación, el uso de inteligencia artificial como herramienta para hacer periodismo de investigación, la infiltración de las economías informales en la política, y para eso hemos podido traer periodistas de destacada trayectoria de América Latina, de Guatemala, México, El Salvador y Ecuador, y de España y Países Bajos. Bueno, quiero entonces dar por inaugurado el evento y disfrutar estos 2 días de periodismo de calidad para intercambiar herramientas. Las personas que están acá invitadas como audiencia tienen pues toda la posibilidad de poder preguntar, indagar y aprovechar estos 2 días de trabajo. Voy a hacer la presentación de la mesa de inauguración. Quiero presentar a Percy Medina, director de Idea Internacional. Percy, si puedes subir. Ana Narcisa Vladeluzcu, de Unión Europea, y Ricardo Uceda, de IPIS. Muy buenos días, es un gusto en nombre de Idea Internacional ser parte de este panel de bienvenida a este evento, a este encuentro de periodismo de investigación Europa-Latinoamérica. Hoy en día, en toda elección democrática en el mundo, un tema de gran preocupación es el grave riesgo que representa la desinformación y la difusión de noticias falsas durante campañas electorales y en general durante la vida política de nuestros países. Y ese será el eje del encuentro de este año, el poder trabajar en relación con cómo el periodismo puede, desde el periodismo de investigación, desde la verificación de datos y desde el ejercicio honesto y riguroso de la profesión, aportar a que nuestras democracias eviten los riesgos de la desinformación, de las noticias falsas y en general de la distorsión de la realidad política, especialmente en procesos electorales, pero en general en relación con la política, ¿no? Las misiones de observación electoral de la Unión Europea, las 2 últimas, hicieron énfasis especial en la necesidad de abordar este tema y de comprometer a las y los periodistas en la tarea de un oficio riguroso para garantizar condiciones de un debate público informado, basado en evidencias, y que permitiera a las y los electores entender mejor también los procesos políticos. En una campaña eso es fundamental, en una campaña electoral es fundamental y sin duda es en el periodo electoral en el que eso es más visible, pero en general para la deliberación pública y para el entendimiento de la vida política es importante que los medios de comunicación tengan un esfuerzo especial en esta materia. Entonces esperamos que el encuentro de hoy y mañana nos permita abordar estrategias, herramientas y nos permita también conocer experiencias que nutran el trabajo de quienes participan de este encuentro. Idea Internacional, con financiamiento de la Unión Europea, está implementando ahora el proyecto Consolidación de la Democracia Peruana y este proyecto tiene justamente como uno de sus principales objetivos el promover que haya una ciudadanía mejor informada en términos políticos y durante los procesos electorales, y esperamos entonces que esta actividad
en conjunción con otras iniciativas que incluyen a medios de comunicación aliados y a organizaciones aliadas, permita también mejorar las condiciones de la cobertura política en el Perú y en América Latina para quienes participan desde otros países con nosotros. Tenemos el gusto de tener también en la sala a más de 50 periodistas peruanos. 33 de ellos provienen de 14 regiones: La Libertad, Ayacucho, San Martín, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Arequipa, Tacna, Puno, Ica, Junín, Cusco, Apurímac, Madre de Dios. Pertenecen en muchos casos a medios locales, regionales, en otros casos son corresponsales o asociados de medios nacionales. En todos los casos estamos hablando de personas comprometidas con el ejercicio periodístico honesto y el aporte a la política desde el oficio periodístico, y esperamos entonces que este evento sirva para mejorar sus capacidades, para cubrir noticias políticas y conocer a partir de otras experiencias cosas que se pueden hacer, no solamente individualmente en el ejercicio en cada medio, sino también en red, porque hay mucho trabajo de articulación entre medios que puede permitir abordar estas temáticas con más eficiencia. Agradecemos a nuestros aliados de la Unión Europea, el Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, con quienes venimos trabajando hace un par de años esta iniciativa, el Consejo de la Prensa Peruana y Google News Initiative, con quienes también venimos haciendo algunas otras actividades, y esperamos entonces que este encuentro nutra también algunas otras iniciativas que puedan surgir de los debates y las discusiones de estos 2 días de trabajo. Les deseamos mucho éxito en sus acciones de estos 2 días, en la deliberación y en lo que puedan hacer con la información que se genere aquí, la experiencia que ganen para mejorar la cobertura de sus propios medios y el trabajo en red entre ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, muy buenos días a todos ustedes, estimado Percy, estimado Ricardo, querida Adriana. Un gran honor y un placer estar con ustedes hoy en día y dar unas palabras en nombre de la Unión Europea. Quisiera continuar realmente con lo que decía Percy, agradecer a todos nuestros aliados, en particular a IPIS, por esta alianza que ya tenemos 7 años, espero que haya por lo menos tantos y más, y mucho más. También un gran agradecimiento a IDEA. IDEA Internacional es un socio esencial, uno de los más importantes que tenemos para la promoción de la democracia en todo el mundo y en el Perú también. Quisiera también reconocer al Instituto de Prensa y Sociedad y este año al Consejo de la Prensa Peruana y también a Google como socios del evento. Quisiera saludar a todos ustedes, en particular los y las periodistas que nos acompañan desde fuera de Lima. Sabemos que hacer periodismo no es una tarea sencilla. Hacerla fuera de la capital es siempre más complicado y a veces realmente riesgoso. Este encuentro se ha convertido en uno de los más importantes en nuestro calendario anual. Nos interesa ofrecer espacios de concertación y diálogo entre periodistas, donde todas y todos pueden identificar nuevos contactos, ampliar sus redes y compartir experiencias y conocimientos concretos sobre el oficio. Fortalecer el periodismo de investigación es una de nuestras prioridades, va a continuar a hacerlo y este tipo de encuentro es parte de nuestro compromiso muy concreto. Quisiera mencionar, dado que tengo esta oportunidad de tener el micrófono, mencionar algo que ustedes ya conocen muy bien. La libertad de expresión sigue siendo el indicador de democracia más afectado entre todos los demás, deteriorándose en 35 países solo en 2023. Las presiones financieras, sociales, políticas y tecnológicas plantean amenazas a veces
existenciales a los medios independientes y más ampliamente a la integridad de la información. El periodismo también es uno de los trabajos más riesgosos. 99 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2023, la cifra de muertes más alta desde 2015. En este contexto, más que nunca, es urgente tomar posición en defensa de la libertad de prensa, pero también tomar medidas decisivas para garantizar la sobrevivencia de los medios de comunicación libres e independientes. Defender y promover la libertad de prensa es una misión universal que no conoce fronteras. Desde la Unión Europea les aseguramos que vamos a seguir comprometidos a todo nivel en nuestra acción con el gobierno, con la sociedad civil, en foros internacionales y al nivel local para fortalecer la libertad de prensa en todo el mundo y en Perú también. Quisiera agradecer a todos ustedes su presencia, su interés, su compromiso, su labor, muy importante. Sin libertad de prensa, sin periodistas que hagan un trabajo de muy buena calidad, la democracia no va a ser funcional. Y eso no es solamente en Perú, es en todo el mundo. Los medios de comunicación son un componente esencial de una vida democrática funcional y su rol es realmente muy, muy importante. Les deseo una jornada excelente. Gracias. Buenos días, soy Ricardo Uceda, director ejecutivo del IPIS. Buenos días, Percy, Narcisa. Muchas gracias por permitirnos otra vez estar en esta convocatoria que reúne a periodistas europeos, peruanos, no solamente de Lima, sino del interior del país. Realmente es una iniciativa muy importante. Entonces, gracias a la Unión Europea, a IDEA, a nuestros colegas del Consejo de la Prensa, a la Asociación de Periodistas, bienvenidos todos. Yo creo que desde que hace 20 años empezamos en el IPIS a hacer rondas de discusión entre periodistas, especialmente de investigación, este tipo de reuniones no son tan importantes, porque antes teníamos quizá la problemática más definida, ¿no? Es decir, naciones que estábamos en transición o todavía en situaciones de dictadura, ¿sí? Ataques a la prensa que eran más nítidos, arrestos, los tradicionales, ¿no? Cierres. En cambio ahora hay una serie de dilemas y una nueva problemática que realmente hace indispensable que pongamos sobre la mesa nuestras ideas, los problemas y intercambiemos experiencias y discutamos, ¿no? Yo diría que los retos son en el marco de un debilitamiento de las democracias en muchas partes del mundo, ¿no? Y también de nuevas formas de agresión a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Entonces, ese es un contexto realmente preocupante y que se une a la crisis de la industria, porque ha sido agotado el modelo, el esquema donde veníamos trabajando, veníamos ya sin confundir a los dueños y a los periodistas, porque es un contexto completamente distinto y crea una incertidumbre y una búsqueda de nuevas plataformas, de nuevas formas de expresión que está en curso y no sabemos dónde acabará, con problemas muy graves. Uno de ellos, desde luego, la desinformación y la irrupción de movimientos que no tienen en muchos casos los mismos problemas financieros que el periodismo, para desinformar y llevar a la opinión pública hacia
hacia corrientes que no favorecen el interés público, ¿no? Entonces, esta es una discusión completamente actual e indispensable, y para eso pues tenemos que reunirnos, ¿no? Mejor presencialmente, puede ser también en foros, pero yo sí creo que esto no es este tipo de reuniones no son ahora reuniones, digamos, por el hecho de reunirse, ¿no? Y por supuesto, tenemos grandes masas desinformadas que votan, ¿no? Y como decía, en un proceso de deterioro de la democracia que conlleva muy poco debate, muy poca reflexión, ¿no es cierto? Una situación realmente nueva, preocupante, y ante la cual, claro, los periodistas que tenemos ahora más dimensiones que antes, estamos, sobre todo los que, digamos, deseamos hacer el periodismo profesional, entonces tenemos que defender, luchar, expandir los espacios de la búsqueda informativa veraz, verificada, ¿no es cierto?, y garantizar su existencia, su expansión, ¿no? Entonces, esa es la otra parte de la discusión. Esa es la otra parte de la discusión. De modo que no es menor los temas que nos convocan. La tercera dimensión era de la libertad de expresión, que aquí también ha sido expresado por mis colegas en la mesa. Y yo, claro, como una idea final a estas breves palabras, quiero mencionar la importancia de la relación entre los periodistas latinoamericanos y los europeos, ¿no? Realmente es algo que en el Perú lo hemos venido haciendo gracias a la Unión Europea, de otra manera no es posible. Son, claro, cada año grupos reducidos, pero eso va creciendo, ¿no? Eso va creciendo. Yo, por ejemplo, el IPIS tiene sobre todo una reunión importante al año, ¿no? Y siempre hay periodistas nuevos que están en los mismos, periodistas antiguos. Por ejemplo, aquí veo a Ignacio Rodríguez Reina, que está desde el comienzo del IPIS en este empeño. Por ahí está Belén Arroyo, Gabriel Labrador, ¿no? Y otros nuevos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que podamos compartir experiencias y discutir lo que esté confuso, ¿no? Y nosotros creemos en eso. Por ejemplo, este año hacemos la conferencia latinoamericana de periodismo de investigación en Madrid, en octubre, aliados con el Confidencial. Aún no tengo el gusto de saludar a José María Olmo, que está por ahí. Hola, José María, ya hablaremos. Lo hacemos en alianza con Confidencial. ¿Por qué? Porque creemos que este intercambio es un intercambio que va a ser mutuamente beneficioso para nuestras experiencias profesionales y de toda índole, en todo sentido, ¿no? Hemos tenido esa experiencia con periodistas de Brasil ya hace muchos años, y ahora puedo decir que hay un puente entre Latinoamérica y Brasil. Entonces, por todo eso, creo que esta reunión es muy importante. Deseo que digamos, que aprovechen y que puedan de alguna manera los que vienen de afuera disfrutar lo disfrutable de la ciudad, y que haya discusiones realmente provechosas. Bienvenidos y gracias por asistir. Gracias. Gracias, Percy, Narcisa, Ricardo. Y bueno, ahora vamos a pasar a la primera mesa. Quiero invitar a los panelistas, a los primeros panelistas, que son Lucía Escobar, Gabriel Labrador y Edwin Kopman. Bienvenidos, adelante. Vamos a hablar en esta primera mesa de exposición y discusión sobre los desafíos
que significa la cobertura periodística política, de los procesos electorales, de la fiscalización de la función pública, y de cómo tener nuevas metodologías para poder cubrir, por ejemplo, temas de política en ambientes tan polarizados como los que estamos viviendo ahora. Por eso es que hemos traído como el ejemplo de la polarización en América Latina y también cómo sucede en este caso en Países Bajos. Quiero presentar a Lucía Escobar, es periodista freelance de Guatemala y es corresponsal para un medio que se llama Prensa Comunitaria, que si no lo conocen pueden googlearlo, me parece que les va a interesar a varios de los periodistas de regiones que están aquí. Luego está también mi colega Gabriel Labrador, periodista de investigación de un medio de comunicación de El Salvador que se llama El Faro, que es un medio aguerrido, perseguido, fiscalizador, y que, bueno, Gabriel directamente ha sido el que ha cubierto el último proceso electoral en El Salvador. Y también quiero presentar a Edwin Kopman. Edwin es un periodista, es escritor, es editor de Países Bajos, es experto en hacer periodismo también de radio y bueno, nos va a también contar un poco cómo es una cobertura de este tipo en su país y también en general en Europa, porque es un periodista que ha recorrido muchos países. Así que vamos a comenzar con Lucía. A partir de las experiencias de estos tres periodistas que están acompañándonos acá, vamos a poder, van a mostrar ellos su trabajo, cómo han hecho este tipo de cobertura, y luego vamos a tener un diálogo y preguntas, por supuesto, de la audiencia. Dale, Lucía. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Espero realmente poder aportar algo para ustedes. El último periodo electoral en Guatemala ha sido de lo más cardíaco que ha existido. O sea, creo que nunca los periodistas habían tenido tanto trabajo tan intenso durante tanto tiempo y con tan poca perspectiva de qué era lo que iba a pasar. En estas elecciones se judicializó el tema electoral desde que comenzaron a decir que iban a haber elecciones. El Ministerio Público, que está cooptado por lo que en Guatemala se llama el Pacto de Corruptos, que es una élite empresarial con políticos corruptos que desde hace 10, 15, 20 años han cooptado todas las instituciones y han logrado sobre todo cooptar el Ministerio Público y el organismo judicial. Entonces, por primera vez en estas elecciones, los candidatos fueron desapareciendo por procesos judiciales en el camino. Digamos, había una serie de candidatos fuertes y a cada uno el Ministerio Público fue encontrándoles pequeñas cosas hasta ir dejando solo los que ellos consideraban que iban a quedar. En ese grupo se coló misteriosamente alguien que no le daba a nadie mucho poder o creían que no iba a llegar, que es Semilla, el presidente actual, Bernardo Arévalo, un tipo muy técnico, muy académico, que venía de la academia, que no ha hecho, digamos, pactos con este grupo élite. Y, bueno, también hay una cosa en Guatemala, las elecciones se tardan, la primera vuelta fue el 25 de junio, la segunda vuelta fue en agosto y la toma de posesión es en enero. Entonces realmente fueron 7 meses intensos después de la primera vuelta, que ya se sabe que va a quedar Bernardo Arévalo en segundo lugar, con una candidata que ya llevaba 4 vueltas de tratar de ser presidenta y nunca lograba. Y en el momento en que queda él, el Ministerio Público se empeña en que no debe participar, aunque ya las elecciones están y como en toda Latinoamérica, están blindadas de alguna manera en la que en el proceso no se puede bajar a un candidato, ¿verdad? Pero es lo que intenta el Ministerio Público desde el primer día. Entonces los periodistas, que pensaban muchos que después de la primera vuelta venía un tiempo como más de relajarse y poder planear tal vez como las coberturas, resultó que fue una cosa así, muy intensa. Vamos a ver.
bueno, como contexto general, pues Guatemala, al igual que los otros países, pues se debate entre estos extremos, ¿verdad? También tiene una fascinación con la mano dura, no sé si aquí también, pero en Guatemala por lo menos. Bueno, y estos sistemas de corrupción que están intrincados pues desde la colonia. Estos datos son de artículo 19 y la red Rompe el Miedo, que durante los 2 días de elecciones hubo 45 agresiones a la prensa, 4 días de elecciones, o sea, 11 periodistas agredidos al día. Bueno, pues un par de herramientas básicas, ¿verdad? Que todos, me imagino que se identifican, pero con el tema de las elecciones es que también como uno está corriendo generalmente pues siempre hay que regresar a lo básico, ¿verdad? Cargar el celular, baterías extras, chaleco, identificación, aunque suene obvio, a veces se nos olvidan esas cosas. Bueno, también el tema de cuando uno es de los departamentos, yo generalmente pues he trabajado en municipios, en departamentos, en aldeas, soy freelance, entonces nunca tengo un equipo grande de trabajo conmigo, generalmente estoy sola, me toca pues hacer el audio, tomar las fotos, hacer videos, hacer tweets, hacer ahora los guiones para los Pictolini, los Reels y bueno, es de todo un poco, pero a pesar de eso pues siempre creo que hay que planificar y también tener una red de contactos siempre cercana. Es importante, si hay red de periodistas, pues acercarnos, que la gente sepa dónde va a hacer uno la cobertura, más si estás sola, pues decirle a alguien dónde vas a estar y ir bien identificado. En Guatemala, en los pueblos indígenas, uno tiene que ir a presentarse a la alcaldía y decir que está en su comunidad y en su territorio, pues haciendo un trabajo. Ahora es lo primero que, por lo menos nosotros en las comunidades indígenas hay que hacerlo. También pues eso, asegurarse el transporte, a veces a mí me ha tocado cubrir lugares donde se llega en lancha y no hay después lancha de regreso, no hay donde puedo mandar el trabajo, internet, entonces todo eso pues hay que tenerlo pensado, ¿verdad? Lo de los teléfonos de los procuradores, de los policías, gente de derechos humanos que pueda ayudarlos en cualquier momento y también saber dónde poner una denuncia. Bueno, eso, durante las elecciones, eso, no importa qué tan ocupado estar, siempre hay que verificar la información. Y pues el uso de redes sociales para ir contando lo que va pasando en tiempo real, pues también funciona. Bueno, esa foto es muy impactante porque eso es después de la segunda vuelta, cuando el Ministerio Público entra al Tribunal Supremo Electoral y se roba las boletas, abren las cajas, que supuestamente es evidencia y está prohibido, y bueno, empiezan esta persecución que al final no tuvo un buen final, pero que tuvo, como les digo a los periodistas, durante 5 meses, que todos los días nos levantábamos, lo primero que hacía era ver las redes sociales, ver qué decidió el Ministerio Público que iba a hacer, porque en el transcurso deciden cancelar Semilla como partido político, y como eso nunca había pasado antes, entonces no se sabía que si el presidente podía o no podía asumir si no tiene partido, y así pues todo el tiempo, cada día le ponían como una trampa o algo para que no lograra asumir, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso pongo algo de salud mental, porque creo que como periodistas pues también tenemos que poner un alto, digamos, a nuestro trabajo también y ver cómo estamos nosotros. No podemos, por mucho que, digamos, un periodo así en que las elecciones duran 7 meses continuos de trabajo intenso, pues uno también creo que tiene que darse su tiempo y su descanso y poner distancia entre lo que sucede. No hay que explotarse laboralmente, por favor. Bueno, ya con el tiempo después de la cobertura, pues ya se puede hacer un análisis más profundo, se pueden entrevistar expertos, realizar seguimiento de los compromisos, mantener informada a la comunidad. También pues recordar de evitar cualquier conflicto de interés y sesgo, ¿verdad? Porque pues como periodistas y como humanos, claro que tenemos nuestras preferencias electorales y todo,
pero pues lo mejor es por lo menos ser sincero, que la audiencia sepa pues cuál es nuestro compromiso o nuestro... bueno, ahí pueden ver más. ¿Qué más? Bueno, al final, lo de las alertas, no todo termina tan bien. Pero es importante, creo que es importante poner la alerta por muy que a nosotros nos parezca que no es importante, porque queda como una prueba y quedan los datos y se evidencia también, digamos, como lo que sucede, ¿verdad? Entonces eso. Y bueno, recordar la importancia del periodismo, que es una tarea crucial para la gente en los departamentos. Es muy importante poder explicar el contexto de lo que está pasando, y pues los periodistas somos quienes generalmente pues podemos dar ese contexto también. Fortalecer el proceso, fortalecer la democracia y la confianza en el proceso electoral, y eso pues lo podemos hacer también con nuestras investigaciones y nuestro trabajo. Y recordar que como periodistas departamentales pues tenemos un papel clave en informar y empoderar a las comunidades. Y bueno, este es una nota, mi primera nota que encontré casualmente ahorita que estaba haciendo esto, entonces se las puse, desde los años 90. Era mi cumpleaños y me mandaron a cubrir si era cierto que había ley seca o no, entonces pues terminé un poco borracha y con viáticos pagados y todo, entonces fue muy, muy alegre. Y bueno, ahí está. Es una nota irreverente, no es de periodismo de investigación, pero también pues para que le demos un poquito de otro tema. Gracias, Lucía. Que más o menos parecida, ¿no? La cobertura a la de muchos de las personas que están aquí. Centroamérica vive un momento complejo. De hecho, Lucía ahora vive en México por exilio, por persecución, pero bueno, igual haciendo periodismo desde allá y cubriendo Guatemala. Edwin, cuéntanos del otro lado del mundo, ¿cómo es? No sé si la secuencia de las imágenes me toca. Eso debes saber. Sí, está bien. Ok. Bueno, mira, yo... ¿Aló? Sí. Trabajo para el radio, necesito un micrófono. Mira, yo... mi trabajo periodístico pues pasa en América Latina, entonces los ejemplos de las experiencias que voy a contar son de esta zona, de esta región. Yo trabajo para la radio pública holandesa y un periódico nacional en Holanda, y estoy cubriendo este continente pues 25 años, cubriendo elecciones, manifestaciones, revoluciones, etcétera, ¿no? Primero quiero manifestar mi admiración y respeto para ustedes, porque ustedes son periodistas que trabajan en provincia, que están en el terreno y están en primera fila de todo lo que pasa en este país y en estos países. Lo digo porque yo como periodista internacional pues lo tengo relativamente fácil comparado con ustedes, ¿no? Yo estoy aquí poco tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas tal vez, y tengo la protección por ser periodista internacional, que digamos muchas veces las autoridades o grupos o manifestaciones pues te respetan más porque no quieren problemas internacionales, ¿no? Entonces yo estoy muy, muy consciente de que ustedes están, digamos, mucho más cerca y mucho menos protegidos. Pero tenemos mucho en común, muchos desafíos en común. Entonces quería dar un poco mi visión en eso, lo que nos une. Primero, cuando una democracia funciona, y yo creo que yo soy de un país donde la democracia más o menos está funcionando todavía, tienes un gobierno transparente, autoridades que te dan información verificable, y si no te lo dan tienes la ley que les obliga a dar información que quieres, ¿no?
o sea, el periodismo en Holanda todavía puede, digamos, recurrir a ese derecho a la información. Ahora, cuando vengo acá, las cosas son muchas veces mucho más complicadas, hay menos institucionalidad, cada vez menos, que por cierto también en Holanda la prensa lo tiene muy difícil, o cada vez más difícil. Los que están siguiendo la noticia europea, en muchos países pues los líderes populistas están atacando directamente a la prensa. En Holanda también, ahora acabamos de tener elecciones hace un par de meses, tenemos un pacto de gobierno liderado por un señor, un político que está acá directamente atacado a la prensa, llamándonos criminales, ¿no? O nada menos que criminales. Pero bueno, veo aquí en muchos casos veo que las instituciones están más enfrentadas, hay mucha más polarización, y eso tiene consecuencias para la información, ¿no? Cuando las instituciones están enfrentadas, pues la información viene de diferentes lados, sobre todo en momentos de elecciones, hay campañas sucias, campañas de información falsa, contradictorias. Entonces el problema es, pues, no solamente cuando vives aquí, sino también cuando es de visita, o igual más, cuál es la información veraz, ¿no? ¿Qué puedes publicar? ¿Qué puedes creer? ¿Cómo puedes averiguar la información? Tal vez el ejemplo más extremo que he vivido fue durante el golpe de Estado, el golpe contra Hugo Chávez en el 2002 en Venezuela, que fue un momento en que realmente no había ni información falsa, no había información. Las televisiones estaban cerradas, la calle era demasiado peligrosa como para salir, solo había rumores y un silencio total. Hugo Chávez había desaparecido, estaba en un hotel sin poder llamar a nadie porque era a media de la noche y los canales de televisión y de radio cerrados. Una total falta de institucionalidad y total falta de información. Es un ejemplo extremo, pero también, digamos, en la vida diaria o la realidad diaria, cuando hay menos institucionalidad y hay menos información veraz. Otro ejemplo, en las elecciones en México en el 2006 había un momento en que habían dos candidatos llamando a la victoria y el instituto electoral que tenía que dar la decisión pues estaba sin dar información veraz. Entonces, ¿qué haces como periodista con esa información contradictoria? En otros momentos, ya antes de salir los resultados electorales, encontraron, eso fue también en México, una cosa parecida como en Guatemala, pues cajas de boletos quemados, desaparecidos, ¿no? Cosas que cuando funciona la democracia, funciona la institucionalidad, no pasaría. Entonces, el remedio, pues confiar en lo que tú ves, confiar en algunas fuentes de confianza que tú puedes llamar y que pueden tener por lo menos una visión equilibrada, ¿no? Yo creo que todavía más importante o más peligroso para el periodismo, digamos, para el ejercicio del periodismo es la seguridad, tanto física como jurídica, ¿no? El segundo desafío, diría yo, aparte de la confusión de la información. Cuando las instituciones no funcionan, estás desprotegido como periodista, digamos, hablando de la seguridad física, ¿no? Y a mí me ha pasado que manifestantes me agredieron, eso fue en Surinam, los seguidores del que luego fue el presidente de Surinam, Bouterse, que me acusaron a mí. Ustedes saben que Surinam es una ex colonia holandesa y que me acusaron de imperialista holandés, dando la falsa noticia mientras estaba cubriendo su manifestación. O sea, era una cosa realmente absurda, pero me tenía que ir porque estaba agredido por los mismos manifestantes. O sea, no había ni policía para protegerme. En Venezuela me pasó algo contradictorio.
después del golpe salí a la calle a ver que la celebración de los seguidores de Chávez, porque Chávez había vuelto a su sitio, y me empezaron a felicitar. Felicitar porque vieron que la prensa internacional por lo menos había dado la historia real, contraria a la prensa nacional de Venezuela, que eran todos la oposición en este momento, y me empezaron a felicitar, cosa que también me incomodó, porque dije, si ahora me felicitan, pues ¿qué haré mañana?, ¿no? Cuando piensan que la prensa internacional no cubre lo que ellos quieren. Y eso, digamos, ok, me tenía que huir de la masa de las manifestaciones en Surinam, pero todavía tengo y repito, la ventaja como periodista extranjero que tengo cierta protección, ¿no? O sea, mis colegas en México pues los detienen o incluso los matan, ¿no? En Cuba también los periodistas terminan en la cárcel. Eso es cosa que todavía a mí no me ha pasado, por lo menos. La seguridad jurídica es otra. Eso sí me toca muchísimo, porque lo que pasa es que en algunos países necesito para entrar una visa de periodista. Te lo obligan para poder trabajar, pero luego no te lo dan. Y los ejemplos son Cuba y Venezuela, por ejemplo, ¿no? O sea, tú pides un visa de periodista antes de viajar y no te lo dan. Y entonces al final te vas en visa de turista. Y esa es precisamente la situación, la posición en que te quieren tener. En un limbo jurídico que cuando pasa algo te pueden echar, ¿no? Por falta de visa. Me ha pasado en Cuba me han expulsado en un momento que ellos pensaron, que las autoridades pensaron que hablaba demasiado con los opositores, con los disidentes. Me expulsaron y desde entonces no puedo ni pedirle a visa periodística porque ya seguro que, o sea, ni lo toman en consideración. He tenido problemas en Venezuela también. Obviamente trabajaba ahí como turista porque, como dije, la visa de periodista no te lo dan. Y en el momento de que quería pasar la frontera a Colombia y volver, no me dejaron entrar por falta de la visa periodística, ¿no? Eso todavía por lo menos no me meten en la cárcel, ¿no? O no me ponen a juicio como pasa con periodistas locales aquí, pues tenemos ejemplos de sobra, pues mis colegas que están aquí en la mesa lo tienen mucho más difícil. El legendario ejemplo José Zamora en Nicaragua, que está preso por hacer su trabajo, Guatemala, perdón. Y aquí mismo en Perú tenemos el ejemplo de Gustavo Gorriti, que ahora está perseguido por la justicia por no revelar sus fuentes, ¿no? Esas son cosas que en Europa todavía no pasan, y a un periodista extranjero aquí en América Latina todavía no ha pasado. O sea, repito que para mí todavía, digamos, los peligros son relativos, ¿no? Lo que sí, como consecuencia para mí como periodista extranjero, es que tengo que trabajar en ciertos países con muy bajo perfil, ¿no? Cuando voy a Cuba, cuando voy a Venezuela, por lo menos cuando entro, obviamente no digo que soy periodista, y luego pues ahí en esa temporada que trabajo ahí no publico sobre este país, o sea, y no hago nada en las redes sociales, ¿no? Y en general, cuando trabajo en América Latina, en ningún país procuro no aparecer en los medios, o sea, para dar mi opinión sobre la política local. En el pasado lo he hecho, pero ya soy, digamos, más cuidadoso con esto. Cuando me invita a una radio, por ejemplo, aquí en Lima me llaman, oye, usted viene de visita, no puede participar en un debate sobre la política local, por lo general digo que no. Y para terminar, el último desafío que me gustaría mencionar es la censura o la autocensura, ¿no? Yo, obviamente como extranjero, la censura no me aplica. O sea, yo puedo publicar en Holanda lo que pasa en el Perú o cualquier país que cubro aquí, no hay problema, pero no quiere decir que no hay presiones, ¿no? Un ejemplo muy claro era una entrevista con Leopoldo López cuando visitaba Holanda, y luego le publiqué algunos pronunciamientos en Twitter, y a los 2 minutos me llama Leopoldo López o su ayudante como para si no podía quitar el mensaje, ¿no? Que fue una entrevista acordada, grabada, o sea, no había ninguna duda de que fuera una cosa, digamos, mía.
o inventada, y la pregunta era que no puede usted quitar el mensaje en el Twitter. Obviamente que no lo he hecho, pero yo puedo hacerlo, o sea, no puedo hacerlo, puedo no quitarlo, o sea, sin consecuencias, porque a mí no me van a perseguir ni meter preso. Lo único que me cerraron las puertas para la oposición es que ya no me dan entrevista desde entonces. Pero bueno, eso todavía es un punto que puedo aceptar, ¿no? Lo que más complicado es la autocensura, ¿no? Ustedes también, supongo que también tienen que luchar con ese problema. El ejemplo que quiero dar, y para eso termino, que cuando me expulsaron de Cuba, yo durante mucho tiempo procuré, después me arrepentí, pero no a escribir de la misma expulsión, para evitar que no me dieran visa después, porque me dijeron, usted le vamos a expulsar, pero después usted puede volver. Y yo pensé que era así. Entonces no escribí de la misma expulsión hasta que descubrí que no era verdad, que no me dieron visa de todas maneras. Entonces ahí empezó a publicar. Pero yo lo consideraba también una forma de autocensura. A veces no escribes cosas o dejas o lo escribes a lo mejor de una forma menos fuerte para dejar las puertas abiertas, ¿no? Es un peligro porque no estás contando la historia, pero a la vez a veces es inevitable en situaciones donde la democracia no funciona bien o donde la situación está muy polarizada. Bueno, quiero terminar manifestando que tenemos que ser siempre conscientes de nuestro papel, que sigue siendo importante escribir la historia, la verdad, porque el público tiene derecho a la historia, a la verdad, para luego poder votar con un criterio bien informado. Gracias. Gracias, Edwin. Gabriel Labrador es periodista de investigación del periódico digital El Faro de El Salvador y nos va a contar un poco cómo ha sido la cobertura última del proceso electoral en su país y bueno, que va acompañado muy de la mano con el acoso sistemático a la prensa libre y a la prensa que fiscaliza el poder de Bukele. Dale, Gabriel. Sí, gracias. Me encantaría hacer una explicación política de cómo surge alguien como Bukele. Creo que eso es bastante interesante, pero lo podemos hacer después. Ahora quiero aprovechar este tiempo para eso, contarles lo importante que es sencillamente seguir haciendo periodismo en momentos de confusión y de marañas de desinformación. Porque ahorita en este momento, en El Salvador y en otras partes del mundo, lo que hay es una batalla por la credibilidad. Bukele es una persona bastante creíble para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, porque no lo empezó a trabajar ahora en 2019 cuando tomó posesión, sino que él empezó a construir su marca desde 2011, 2010 por ahí, su marca personal, con mensajes en redes sociales, con alguna lógica, con un sentido democrático muy, muy visible, que ahora está totalmente borrado de sus expresiones verbales. Pero en aquel momento él parecía un demócrata auténtico, ¿no? Nos mensajeábamos en WhatsApp con muchos periodistas, o en DMs de Twitter. Era una persona muy digamos, accesible. Es decir, tenía un discurso, una forma de ser muy distinta a lo que es ahora. Entonces creció una credibilidad en él. A este momento es muy difícil pedirle a la ciudadanía que deje de creer súbitamente en un personaje autócrata cuando tiene 8, 9, 10 años creyendo en alguien como él, ¿no? Entonces esta batalla de credibilidad al final se transforma en algo muy concreto, que es, bueno, o sea, básicamente a los periodistas nadie nos cree versus la credibilidad que tiene el político. Para esto,
para combatir esta crisis de credibilidad necesitamos ser relevantes para nuestras audiencias. Y ahí es donde los periodistas del interior, de las provincias, son cruciales. El periodismo que se hace en la urbe, en la metrópolis, sí funciona y está ahí el centro neurálgico del poder, pero quien no hable del territorio no está hablando de la realidad. Y es ahí donde los periodistas de la capital, yo vivo en San Salvador, bueno, en un municipio vecino, Santa Tecla, pues sí, ahí hay parte de la realidad y nos toca eso, entrar en un diálogo con las provincias, con los departamentos y encontrar temas locales que se conviertan en temas nacionales. Solo así recuperamos un poquito ese terreno perdido de la credibilidad. O sea, en este tema es de ir poco a poco. La desinformación nos está afectando. Los procesos electorales son sumamente caóticos y yo creo que no vale la pena entrar en una lucha titánica de uno a uno. O sea, que el ministro tal dijo una desinformación y a entrarle a desenmascarar esa mentira. Porque en el día pueden haber 4 más y al día siguiente otras 5 y no vale la pena. Es un ejercicio demasiado desgastante. Yo propongo ponernos nuestros trajes de buzos o nuestras corazas, nuestras armaduras. Hablando de armaduras, aprovecho para mandarle un gran saludo a Gustavo Gorriti, una solidaridad de parte de los periodistas de El Salvador y con todos los periodistas y periodistas, hombres y mujeres perseguidas en el Perú. Entonces lo que propongo es esto, es ir al centro neurálgico, a buscar de dónde viene esta desinformación y eso es lo que hemos hecho en El Faro. Hemos tratado de huir de esta vorágine de todos los días, de desinformar, que se agradece, hay fact-checkers y hay medios dedicados al fact-chequeo. El Faro tuvo en un momento una sección de fact-chequeo, pero se derrumbó precisamente porque había demasiado y teníamos pocos recursos. Entonces, esa sección necesitaba a alguien permanente que tuviera la agilidad para detectar cuándo una frase era fact-chequeable y cuándo no, y hacer una serie de pasos para luego dictar un veredicto, si es falso o verdadero o tendencioso o engañoso cualquier frase que hubiera dicho un político o una política. Y esa sección pues la quitamos porque no había nadie encargado y se esperaba que el periodista o los periodistas de la redacción tuviéramos suficiente interés como para proponer una vez a la semana un fact-chequeo, lo cual no fue así. Porque todos tenemos nuestros intereses y nuestros temas. Entonces, a menos que haya alguien concreto dedicado a esa sección, yo diría que vale la pena tener una sección de fact-chequeo. Es importante recordar que los recursos siempre van a ser necesarios, o sea, no los tenemos todos. Y por eso las alianzas son tan importantes. Creo que Convoca aquí en Perú ha hecho un esfuerzo bastante interesante de alianzas con periodistas del interior para contar la Amazonía y distintas regiones, y a mí me parece eso bastante relevante. Quiero hacer énfasis en que antes para esta cobertura que hemos hecho electoral en El Faro, no comenzó el proceso electoral cuando el Tribunal Supremo Electoral lanza la convocatoria. No, por supuesto que no, esto comienza desde antes. Tenemos que entender quiénes son los políticos que vamos a cubrir y no conocerlos de cómo se llama y de dónde viene, no. Se trata de conocer incluso hasta las matrículas del vehículo en el que anda. El presidente Bukele, cuando era alcalde, él empezó a ocupar camionetas blindadas. Digamos, era 2016 por ahí. Se entiende en un país como El Salvador que teníamos el 2015 el índice más elevado de homicidios creo que del mundo, 2015, 102.000 asesinatos por 100.000 habitantes.
Claro, pero el punto no era ese, el punto era la matrícula, y la matrícula lo que arrojó es que esa camioneta era de un entramado de corrupción del expresidente Saca. El expresidente Saca gobernó El Salvador entre 2004 y 2009 y ahora está preso por corrupción, etcétera, y que una camioneta de su entramado, de las que estaba en una mansión estacionadas unos meses antes, ahora la tuviera el alcalde y en ese entonces el político más prominente, pues ya arrojaba luces. Ahora hay una relación bastante más clara de quién es Bukele en el entorno del expresidente Saca. Yo diría que hasta hay una estrategia conjunta de de cómo alimentar una tercera vía, porque El Salvador tenía una polarización bastante grande entre derecha e izquierda. Y todas estas reflexiones surgen a partir de una matrícula de vehículo. Entonces, ese tipo de cosas es importante, pueden ser nimias, pero yo se lo sugiero firmemente. En el Faro hicimos también, y bueno, lamento no haber podido traer una presentación, han sido días muy agitados. Hicimos un ejercicio de explorar 15,000 tweets del presidente Bukele, que él es muy, ustedes saben, muy fanático de las redes sociales. 15,000 tweets desde el año 2012 hasta noviembre de 2023. Por supuesto, esto se puede hacer a paso, con trabajo de hormiga, pero también hay herramientas tecnológicas, podemos hablar de eso más en otro espacio si quieren. Pero ese análisis de contenido arroja también muchas luces. Descubrimos, por ejemplo, cuáles son los tweets borrados del presidente. Eran cerca de 45 tweets, seguramente borró más, pero decidimos enfocarnos en 45 tweets que hablaban de sus alianzas previas, lo que pensaba sobre el Che Guevara, por ejemplo, entre paréntesis, admiración. Y ahora, bueno, es un fanático de la ultraderecha. También se detecta con este análisis de contenido, por ejemplo, cuál es su actitud contra la prensa, cuál va a ser. Entonces, eso permite intuir cómo va a ser su actitud de ahora en adelante, o en algún momento en específico. También, qué piensa de la academia, de la ciencia. Hicimos capítulos, es muy interesante. El reportaje se llama El arma digital de Bukele y es bastante compendioso. Por supuesto, no lo hicimos solo los periodistas, sino también un equipo de informática y especialistas en análisis de contenido. Fue un trabajo de varios meses. Todo eso permite al final saber quién es con el que estamos combatiendo, entre comillas. O sea, tenemos que conocer cuáles son las herramientas que tiene el político. ¿Por qué? Porque si no estamos, creo que arando sobre el mar, y creo que no es prudente entrar, como decía Lucía, no es prudente entrar en un terreno en el que no conocemos. Cuando digo quiénes son, me refiero también a los asesores de estas personas, y estas personas se pueden rastrear a través de por lo menos dos maneras. Uno es detectar en el presupuesto la partida dedicada a los asesores de campaña o asesores de comunicación, y luego hacer un rastreo de quiénes son estas personas, y luego entrevistar a personas también que han sido afectadas por las decisiones que se están tomando en una alcaldía, no sé cómo se llaman aquí, perdonen, municipios, gobiernos locales, ¿no? O sea, las personas que se ven afectadas por algunas políticas, son capaces de identificar, sí, aquí vino tal persona, y nosotros vemos la planilla de funcionarios, no está ahí. Así fue como descubrimos en el entorno de Bukele que sus hermanos actúan como emisarios, sus hermanos directos. Él tiene 9 hermanos, 3 de los cuales son de la misma madre y el mismo padre. Hay otros 6 que son de distinta madre, 5 de distintas mujeres. Pero los que están tomando las decisiones en este contexto son 3, 2 mellizos y el hermano inmediatamente menor. ¿Cómo descubrimos esto? Pues entrevistando a empresarios, entrevistando a diputados que nos contaron que a tales reuniones llegaban estas personas a tomar decisiones.
rastreamos cosas y detectamos que, por ejemplo, hay uno de ellos que viajó a Turquía con fondos públicos sin ser funcionario y todavía no sabemos qué fue a hacer ahí. Y todavía no sabemos cuáles son sus funciones. Y hay todo un gabinete paralelo, sin funciones aparentes, de disidentes venezolanos. Cuando digo disidentes venezolanos me refiero a, bueno, a personas que estaban en el entorno de Leopoldo López y opositor de ese tipo, se fueron a El Salvador y ahora están instalando lo que parece una dictadura. Es bastante contradictorio, pero es bastante revelador darte cuenta que hay un gabinete en la sombra y eso solo lo obtenés pues rastreando, ya digo, un poco el dinero, pero también hablando con gente clave. Otro tip, miren, los casos judiciales a veces. El vicepresidente actual de El Salvador, Félix Ulloa, él apareció en el entorno del presidente Bukele porque él era un opinador en televisión, en entrevistas. Él le pagaban, allá por 2015, 2016, para ir a set de televisión a hablar bien sobre tal cual cosa o tal cual otra. Y recibió un estipendio por eso. Eso fue allá por 2015, 2016, 2017. Él se lanzó a la presidencia a la vicepresidencia en 2018. Pero hay un proceso judicial que se llevó a cabo contra el ex fiscal Luis Martínez, en el que quedaron por escrito todos los chats de WhatsApp de este fiscal. Y ahí de repente apareció ahí un indicio de que había toda una red de periodistas pagados, opinadores, etcétera. Y es ahí donde detectamos que había exfiscales, exfuncionarios, expresidentes de asamblea, exdiputados que casualmente iban a los sets de televisión a hablar de cierta manera, de ciertas temáticas. Todos los casos judiciales permiten encontrar este tipo de cosas. Y resulta que el que dirigía esta red, se llama Porfirio Chica, ahora es un personaje relevante porque en tiempos electorales fue el que promovió hashtags, por ejemplo, en redes sociales. Por ejemplo, había una muy emblemática, se llamaba "Qué linda dictadura", se llamaba el hashtag, "Qué linda dictadura". Y ese hashtag tuvo un impacto y una participación, un engagement, dirían los especialistas, bastante grande. Y descubrimos que el primero en promoverlo fue él y luego se armó toda una red de desinformación en tiempos en que por la pandemia se estaba deteniendo a mucha gente, a muchos salvadoreños, solo porque andaban en la calle sin mascarilla, por ejemplo. Y luego esto permite entender que los hashtags no llegan solo porque sí, porque a algún publicista se le ocurrió. En El Salvador hemos cubierto, en El Faro sobre todo, las negociaciones secretas del gobierno de Bukele con las estructuras criminales, las pandillas, las maras. Hubo un quiebre en esta administración entre 2021 y 2022 que se puede rastrear incluso en redes sociales. De 2019 a 2021 el gobierno utilizaba un hashtag en redes sociales que se llamaba Plan Control Territorial. Lo usaban muchísimo y de repente hubo un silencio total. Eso fue en diciembre de 2021. 3 meses después, en marzo de 2022, estalló todo. Hubo una masacre de 87 salvadoreños en todo el territorio en un fin de semana, 87 personas. En un territorio de 21,000 kilómetros cuadrados, yo no sé, es muy pequeño, somos un país de 5 o 6 millones de habitantes. 87 personas asesinadas en un fin de semana es bestial. Ahí comenzó el nuevo hashtag, que es Guerra contra las pandillas. Entonces, en esos 3 meses hubo un silencio de una estrategia de comunicación y se pasó a otra. Y en ese tiempo fue que se configuró esta nueva estrategia que ahora está permitiendo, o que permitió el encarcelamiento masivo de 80,000 ciudadanos. O sea, llevamos 2 años en esto que se llamó régimen de excepción y hay 80,000 salvadoreños
más detenidos, muchos de ellos inocentes, pero al prestarle atención al cambio de comunicación detectamos que había una política nueva en marcha. Obviamente esto se complementa con entrevistas en el territorio. Bueno, ya para ir terminando, aquí, bueno, en El Salvador tenemos una ley de acceso a información pública. Ahora, es papel mojado, no sirve de nada. Y aunque no sirva de nada, las respuestas que a veces dan las instituciones sirven. En una ocasión pedí un expediente, yo sabía que me lo iban a negar, un expediente de la extradición de un pandillero a Washington. Hay unas cláusulas que dicen que cuando la información no se puede entregar, una de esas cláusulas es cuando la persona no está detenida. Y se suponía que ese pandillero estaba detenido. Y es uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha. Lo que me responde la Corte Suprema de Justicia es no le vamos a dar la información porque el artículo 42.b no sé qué es el que estamos utilizando para negarle la información. Ok, yo voy a ver el artículo 42 y dice, bueno, no se entrega la información cuando la persona no está detenida. Y esa era la noticia. O sea, el Estado estaba admitiendo que no estaban entregando información porque el pandillero no estaba detenido, y si no estaba detenido era un escándalo porque era un cabecilla que tendría que estar en prisión máxima seguridad a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Después escribimos historias sobre cómo él migró de San Salvador a Guatemala, de Guatemala a México, hasta que lo capturó el FBI. Lo último, a veces es importante quedarse en el lugar físicamente. Yo no soy quien para recomendar quedarse cuando las cosas están hostiles. O sea, ustedes sabrán mejor, ustedes están en el terreno. A veces es mejor sencillamente irse, marcharse, no confrontar, ok, me voy. A veces vale la pena, solo no quiero que se malinterprete esto, pero en septiembre de 2019 hubo un cambio notorio en la política de comunicación de la presidencia de Bukele, que fue negarle el acceso a periodistas a casa presidencial. Era una conferencia pública abierta para anunciar supuestamente el lanzamiento de una comisión que iba a investigar corrupción a nivel nacional, ¿no? Parecido a la CICIG de Guatemala. Hacen esta convocatoria, media hora antes llega un asistente de Capres, de Casa Presidencial, y me dice, no vas a poder entrar. ¿Por qué? Le pregunté, bueno, porque no, es la directriz que han dado, que no vas a poder entrar ni vos ni el de la revista Factum, que era otro colega. Bueno, empecé a hacer llamadas, tal, no había explicación, así que decidí quedarme, obviamente. Porque pensé inmediatamente en que esa fotografía iba a ser bastante, digamos, emblemática. Bueno, Gorriti dice que hay que defender la democracia. Yo creo que demostrar cuando hay censura directa a un periodista, eso es importante. Entonces yo me quedé y cuando todos estaban entrando, camarógrafos, tal, bueno, yo hice el intento de entrar. Sin violencia, nada, solo traté de entrar y un soldado me puso la mano así. Mi colega tomó la fotografía, con eso me di por servido y me retiré. Ahora esa foto yo creo que significa mucho y una imagen vale más que mil palabras. En ese momento me pareció inaudito que no nos dejaran entrar a un espacio público donde se iba a denunciar una decisión de interés público. Entonces esa fue la manera de reaccionar. Entonces en esas ocasiones, cuando hay algo tan, por supuesto, estamos hablando de la capital, probablemente el edificio más custodiado, no es lo mismo que estar en Puno, por ejemplo. O sea, yo sé, pero esas son unas recomendaciones. Con esto termino y bueno, les agradezco mucho la atención, los felicito por el trabajo que hacen y espero que podamos discutir más ampliamente. Gracias. Gracias, Gabriel, Edwin, Lucía. Vamos a pasar una ronda de preguntas. No sé si se animan aquí. Una,
Allá. 3, 4. Listo. Por favor, si se identifican. Ok. Buenos días con la mesa directiva, buenos días con todos los colegas de las diferentes partes del país. Bueno, Gabriel, realmente ¿cómo preguntar sin volverse otro expositor más, ¿no es cierto? Porque el tema es amplio. Yo no sé si pasa en otras provincias. Yo en estos instantes vivo en Cajamarca. Soy de Lima, pero vivo en Cajamarca hace muchísimos años. Cajamarca es mi hogar, mi tierra, en donde tengo a mi familia. Y es un lugar en el cual realmente vienen pasando cosas bastante extrañas. Yo no sé si pasa en el resto del país. Quizás en la capital, aquí en Lima, no se den cuenta. Pero has hablado de un tema que es controversial, Bukele. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Y habría que, por eso digo, extenderse desde el tiempo de Fujimori, que para mí es una lacra, con el perdón de los presentes, pero algo tuvo de bueno, que fue que combatió el terrorismo. ¿Y qué es lo que pasa? Ese terrorismo luego se ha vuelto un terrorismo blanco, un terrorismo que ya no ataca, un terrorismo que no revienta coches bomba, que no ataca a los periodistas. Pero sin embargo, ahora ese mismo terrorismo tiene formas de actuar. Y una forma de actuar es precisamente partiendo desde las regiones, desde las provincias, desde aquellos lugares en donde no nos damos cuenta cómo actúa esta gente. ¿Y por qué menciono Bukele, mi querido Gabriel? Porque precisamente en muchos espacios, sobre todo en redes sociales, en provincias, se viene alabando a este señor. Bukele dice, ¿no? Él mismo lo dice dentro de su Face, el dictador más cool, dice, ¿no? De Latinoamérica. Él mismo lo dice, no tiene ningún empacho en decirlo. Y del mundo, dice, ¿no? Perdón, gracias por la aclaración. Y este efecto se viene dando, no sé cómo pase con ustedes, colegas, pero esto es preocupante porque desde la provincia, desde lo que es el núcleo del campesinado, se viene dando esta situación de alabar a un dictador. Y es un efecto multiplicador porque viene desde abajo hacia arriba. En Lima no sé en qué mundo viven, no sé cómo no se dan cuenta del peligro que significa esto, ¿no es cierto? No sé si pase en el otro, pero eso es lo que viene sucediendo. Gracias. Ahora, centrando la pregunta, para ti como periodista, como ya lo has manifestado hace un instante, pero quisiera que recalcaras, Bukele es un peligro. Y si se quiere, desde que se dice en Perú de que necesitamos un Bukele, ya estamos completamente mal. La situación se pone tensa. Y nosotros como periodistas a veces no tenemos la herramienta para contrarrestar a estos señores, a estos troles que vienen por las redes sociales. Y como bien mencionó también Lucía, más le hacen caso al troll que no tiene nombre, que no sabemos de dónde significa, lo replican, lo hacen famoso, pero a alguien que intenta hacer un periodismo decente, con base, con investigación, simplemente no le hacen caso. Y como va en contra de la mayoría, pues es un vendido, un mermelero o alguien que le paga el Estado para que haga la contra. Gracias. Muchas gracias. Vamos a recoger las 4 preguntas y luego responden allá, me parece. Sí, allá, al fondo. ¿Qué tal? Buenos días. Alonso Aguilar, de Radio Tropical de la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín. Buenos días con todos. Buenos días también con la mesa. Más que una consulta, de repente ustedes como expositores internacionales y también los colegas de regiones, ¿no? La verdad es que me alegra mucho tener colegas de regiones por acá. Yo tengo 31 años, soy relativamente joven en el periodismo, pero más que una consulta es cómo, como expositores internacionales, a nosotros en regiones y también a los colegas nacionales, se puede manejar el último proceso electoral que afrontó el Perú y que tiene como resultado la política desastrosa en la actualidad, en general, ¿no? Sin ver izquierdas o derechas, en fin, política es política, ¿no? Otorongo no come otorongo, se dice en el Perú, usualmente. ¿Cómo tener nosotros como periodistas esta autocrítica con nuestra profesión cuando tanto los colegas de medios nacionales y de medios regionales hemos sido cómplices de una manera u otra para que el Perú se encuentre en la situación que se encuentra ahora? Y cómo cerrar las brechas entre nosotros mismos, los periodistas de regiones,
con los periodistas de medios de comunicación de alcance nacional. Se habla tanto de brechas en el tema social, en el día a día, en política, pero no se habla de la brecha que nosotros tenemos con nosotros mismos entre colegas, ¿no? Cada uno de ustedes en la mesa tiene su propia experiencia de acuerdo a sus países, ¿no? Pero ¿cómo sanar esa herida que aún no se ha curado entre nosotros como país? Eso sería más que todo. Gracias. Aquí hay, me parece que ella, sí. Y luego atrás, Jorge. Muy buenos días a toda la mesa, buenos días a todos los colegas presentes. Mi nombre es Ivonne Machaca, yo soy periodista de Arequipa y pertenezco a la Red Micaelas, que es un grupo de colegas periodistas mujeres que estamos haciendo cobertura política, especializándonos en ese tema. Bueno, interesante la exposición que han dado el día de hoy y yo quería hacer las preguntas en relación, digamos, a la realidad que tienen sus países y también que tienen una cierta similitud a lo que vivimos acá en Perú, ¿no? Y yo quería consultarles, por ejemplo, si es que en algún momento ustedes, digamos, tuvieron esa alerta, ¿no? Ese interés de por qué mirar, digamos, a este tipo de candidatos que al parecer da la apariencia que son de una extrema derecha, pero que quiere acabar con todo. Bueno, en este caso como que destruir lo que ya se ha avanzado, ¿no? En cuanto a derechos humanos, en cuanto a lo que es la promoción, ¿no? De esta igualdad, ¿no? De género y todo ello, ¿no? Entonces, yo quería consultarles en principio si los periodistas tenemos que tomar, digamos, hoy en día algunos indicativos, algunas señales, ¿no? Que nos permitan en este escenario poner el foco, ¿no? A este tipo de candidatos que se van presentando y que generalmente a veces en Lima, a veces en la capital, no se distingue con claridad, ¿no? Pero sí en las regiones, ¿no? Que a veces vienen surgiendo este tipo de personajes que calan demasiado con el electorado, ¿no? Bueno, esa es mi consulta. Gracias. Gracias. Jorge. Mi nombre es Jorge Moncada, vengo de Lambayeque. Me parece interesante lo que dijo Lucía, las alertas. Creo que la mayoría de los que estamos aquí pertenecemos a algún gremio, o a la asociación, la federación, o el colegio de periodistas. En alguna oportunidad tuve un hecho violento, gracias a IPIS, que pudo ser replicado. Pero lo que hizo Lucía, que nos contó como la alerta, y me quedó en duda, ¿fue una iniciativa propia? ¿No fue de algún gremio? ¿Cuál fue la respuesta de parte de los gremios periodísticos de tu país y de las autoridades? Eso quisiera saber. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Lucía, si quieres empezar. Gracias. Pues bueno, las alertas, durante esos días salieron 11 alertas diarias, ¿verdad? Entonces realmente había tanto que estaba pasando que en el momento exacto, digamos, como que no pasó nada, pero creo que sí es importante porque quedan y dan una prueba, digamos, de lo que está pasando. Ahorita en Guatemala, por ejemplo, la mayor cantidad de alertas son por acoso del Ministerio Público, la policía, a periodistas departamentales. Entonces, a pesar de que ya hubo un cambio de gobierno que traía mucha esperanza, digamos, pero esto evidencia que en las municipalidades y en los departamentos no ha llegado, digamos, esa información de cambio de gobierno, de cambio de visión, y siguen desde cosas como no dejar a un periodista cubrir un asesinato, no acercarse a tomar una foto, hasta quitarle la cámara, quitarle, incluso, bueno, han metido preso a periodistas por acercarse demasiado, digamos, a un evento que está cubriendo el Ministerio Público, entonces como que está interrumpiendo las pruebas o algo. Y bueno, entonces también se pueden hacer este otro tipo de alertas que ya que se mandan directamente a las autoridades, donde
se cuente, digamos, lo que pasó y se le exige a las autoridades pues que tenga un trato respetuoso a los derechos humanos. Entonces, bueno, eso, no pasó nada en el momento, pero creo que sí sirve y sí funciona para evidenciar pues lo que vivimos como periodistas. Gracias, Lucía. Edwin, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Sobre lo último? Sobre lo último y sobre las preguntas en general, sí. Bueno, con los alertas tengo poca experiencia porque obviamente yo no los necesito. He mencionado, sí, eso ya, casi me da vergüenza decirlo, pero yo tengo como extranjero, pues entonces no me ha sido necesario. Lo que sí tomo precauciones en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando voy al campo en México, donde no solamente está el narco, pero también las autoridades que a veces son más peligrosos que el mismo narco. Cuando sí cubro la desaparición de estudiantes ahí, pues entonces estoy en permanente contacto con otros periodistas locales, por cierto, ahí sí también agradecimiento a mis colegas locales de aquí en toda América Latina, que se cuidan mucho de mí, y ahí hay como, supongo que aquí en Perú también existe como redes de periodistas que digamos, que se ocupan, que cuando estás en el campo y que sales, que estás en permanente contacto vía WhatsApp o por teléfono, reportando cada 15 minutos o media hora, pues mandando un mensaje para decir que estás ahí y estás bien, ¿no? Sí, un par de puntos. Bueno, la brecha entre sí, los periodistas, pues entonces que en la capital y en la provincia y periodistas que se dejan llevar por fines políticos, ¿no? O sea, ¿qué hacer con esto? Pues mira, yo creo que es un problema que no solamente se ve aquí en Europa, en Holanda también se ve a veces, pues, de las periodistas o prensa que se dejan llevar por fines políticos y pierden la imparcialidad totalmente. No, es muy difícil de llenar esa brecha, o sea, de evitarlo. Lo único que uno puede hacer, yo creo, es hacer el trabajo bien y no dejarte llevar por simpatías por un lado u otro y ser en cuanto más independiente posible. Tengo que reconocer que a veces a nosotros como periodistas internacionales pasa esto, que te dejas llevar por alguna simpatía por algún lado simplemente porque pues vas a cubrir una historia en un país casi dictatorial o autoritario y tienes la simpatía por la oposición, ¿no? Que está, digamos, protestando contra el régimen, ¿no? Yo creo que toda la prensa internacional se ha dejado llevar mucho, hablando del tema de Venezuela, por la oposición de Guaidó contra Maduro, ¿no? Hace unos años. Y yo creo que demasiado, porque hubo mucha confianza en esa oposición democrática, entre paréntesis, porque luego yo descubrí por el ejemplo que mencioné, que no siempre ha sido tan democrático. Yo creo que la tarea es mantener pues simpatía siempre tienes, pero en cuanto publicas, en cuanto más posible la imparcialidad y contar los hechos, ¿no? Contar la historia como con las voces de dos lados. Y para terminar quería pues contestar la destrucción de la democracia, y yo reconozco muy bien cuando usted me dice que hay una tendencia, no solamente aquí, sino también yo creo que es mundial, como una destrucción de todo lo que hemos construido durante décadas en términos de derechos humanos, de derechos de grupos minoritarios, de democracia, de derechos humanos. Eso también estoy viendo en Holanda, o en Europa más en general. ¿Qué hacer contra eso como periodista? Pues yo creo que pues hay dos vías. La primera tiene experiencia en Bélgica, que se llama cordón sanitario, que es, como se llama, un acuerdo entre periodistas, no darles plataforma, ¿no? A esos grupos de extrema derecha muchas veces, o populistas. No entrevistarlos y dejarlos no entrar en los estudios, simplemente callarlos. Obviamente tienen sus canales directos vía los medios sociales, pero por lo menos los medios tradicionales no son cómplices. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa política, porque tiene un elemento antidemocrático también, ¿no? O sea que obviamente la prensa tiene como tarea de controlar y de dar espacio a todos, pero
de alguna forma ha funcionado, digamos, en parte de Bélgica, donde esa tendencia populista de extrema derecha no ha tenido mucho éxito, gracias a esto. Yo creo que mi método sería como más bien, sí invitarlos, pero preparar bien la entrevista y hacer las preguntas muy críticas con que, digamos, los mismos argumentos de un político de ese tipo pues se caen por el debate, ¿no? por las preguntas críticas y por los hechos, ¿no? Yo creo que eso es sería más una postura periodística, o sea, invitarlos y hacer la pregunta muy crítica y preparar la entrevista muy bien, con buena información. Gracias, Gabriel. Sí. Preguntaba sobre, bueno, cómo combatir estos cantos de sirena del combate a temas tan sensibles como el terrorismo. O sea, la gente ha vivido el terror más puro bajo bandas criminales de todo tipo, y bueno, es innombrable lo que han sufrido. Y bueno, la ultraderecha hace eso, uniendo un poco la pregunta que hacía la última colega, pero también en realidad los políticos sin ningún tipo de ideología hacen uso de estas banderas del sufrimiento de la gente para proyectarse, lo cual es sumamente, o sea, a ver, no tiene nombre, no tiene ética eso. ¿Por qué fructifican este tipo de proyectos políticos? Y básicamente porque identifican cuáles son los temas más sensibles para la gente. Ahora, hay poco que se puede hacer de inmediato contra estos candidatos que se venden como los que van a solucionar el problema. O sea, lamento decirlo, pero los periodistas, desde el periodismo, muchas veces vamos a escribir, publicar, hacer informes contra la voluntad de la gente. La gente en El Salvador nos ve a los periodistas como enemigos del proyecto de Bukele, precisamente porque encontramos los matices, encontramos las injusticias, encontramos la desproporción en el uso de la fuerza pública, encontramos la falacia del punitivismo populista, y cuando lo decimos la gente está perdón el español, encabronada con nosotros por decir estas cosas, y hay que decirlo. Yo siento que a veces el periodismo es una botella que se lanza al mar con un mensaje. En algún momento llegará a algún lugar, y cuando llegue ese mensaje va a ser efectivo. Pero por el momento puede ser que ande flotando ahí la botella sin un destino claro. Pero lo importante es que esté escrito, que lo digamos, lo registremos. Yo acabo de publicar, bueno, no, en 2021 publiqué un perfil sobre Bukele. Ahí hay muchas explicaciones de quién es, por qué. Y siento que, bueno, ese reportaje ahorita mismo no es lo más leído. Por supuesto, es bastante largo. Las condiciones actuales requieren, por ejemplo, hacer resúmenes en TikTok. Podemos discutir mucho de eso, pero muchas veces lo que vamos a hacer es hablar contra la corriente, y eso es muy complicado de asimilarlo como periodistas. Muchas veces creemos que tenemos esa posibilidad de estar bien con todo el mundo, y no, o sea, en realidad el periodismo es una profesión muy solitaria. Y es por esto, porque hablamos contra muchas veces lo que quiere la gente. Y es, sin embargo, lo que nos toca decir, porque es el interés público. Los canales de YouTube que usa Bukele no solo son los oficiales, sino que son muchos youtubers pagados o que lo hacen de manera orgánica, que replican los mensajes que le interesa al poder. En un día detectamos, fue el 1 de marzo de 2022, me parece, hubo
en un solo día 270 videos de YouTube con el nombre de Bukele en el titular, en El Salvador, de distinto tipo. Y ese es el análisis sistemático que se debe hacer, o sea, entender la comunicación. En la pandemia muchos descubrimos es el monstruo de 1000 cabezas que es Bukele en términos de comunicación, pero es que si no se entiende eso, es difícil investigarlo. Tengo que decir que Bukele es sumamente ágil. Él lo podemos señalar como un político hipócrita en el sentido que al inicio de su gobierno su discurso era totalmente eso, de confrontación total a las pandillas, pero al mismo tiempo él tenía una negociación secreta con ellas y nunca lo hizo público, así como tampoco lo hizo público ningún gobierno anterior que también negociaron con las pandillas. Entonces la gente en realidad tiene el poder de eso, de participar en las decisiones públicas, pero para eso tienen que saber lo que está ocurriendo, y para que saber lo que está ocurriendo la prensa tiene que estar ahí, o sea, dando información. Es obvio esto lo que estoy diciendo, no es nada nuevo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en las reflexiones diarias llegan a conclusiones similares. ¿Qué hacer con la división del gremio? Bueno, o sea, eso yo creo que ocurre en todas partes, pero en El Salvador tenemos la Asociación de Periodistas de El Salvador, en la que yo estoy también como relator de libertad de expresión, y ahí muchas de las divisiones se notan todos los días, pero es mejor estar agremiados, estar, digamos, unidos bajo una misma causa, tratando de hacer la defensa de libertad de expresión, porque sin eso se acaba todo, ¿no? Yo abogaría nada más a la transparencia de todos los que hacen emisión de opinión pública, que se sepa quiénes son los que financian, quiénes están detrás, quiénes son los dueños, dónde están registrados, cuáles son las aportaciones que reciben y cuáles son sus líneas editoriales. Si eso está visible en el medio de comunicación, en la página de YouTube, en la página de Facebook, yo creo que se puede cribar bastante, se puede filtrar, y la gente tiene más herramientas para decidir cuándo la información es confiable y cuándo no. Y eso termina incidiendo en eso, identificar quiénes jalan de un lado y quiénes jalan del otro. Sobre las alertas, yo estoy en la APES también, ahí emitimos alertas públicas, y lo que nos ha, cuando hay periodistas en riesgo, estas alertas le brindan protección, porque cuando se sabe que un periodista ha estado trabajando cierto tema, o cuando estaba en un lugar determinado y son agredidos, conviene emitir una alerta, que una institución prestigiosa, en este caso, pues, no sé, la Asociación Nacional de Periodismo podría ser, o IPIS, no sé, que lo hace con alguna frecuencia. Estas alertas lo que procuran es impedir que la cosa escale a mayor. O sea, sin este tipo de alertas es muy probable que haya otro tipo de afrentas contra esos mismos periodistas y termine peor la cosa. Pero cuando hay una alerta, se blinda un poco a los y las periodistas para que no haya más agresiones. Y además a los periodistas en particular les funciona en sus peticiones de asilo. Perdón que lo ponga tan crudo, pero en El Salvador ha ocurrido que cuando hay evidencia pública de que tal o cual persona ha sido agredida, eso sirve en el expediente para solicitar salidas de emergencia a otro país. Bueno, ¿y cómo identificar a un periodista, a un político de ultraderecha? Bueno, cuando digan, por ejemplo, que no tienen ideología, yo creo que eso es lo que siempre ocurre, ¿no? O sea, el que diga que no es de derecha ni de izquierda, sino que soluciona los problemas de la gente, yo creo que ahí hay algo que se puede investigar, porque, pues sí, todo eso es fácil decirlo, pero no tiene mucho sustento. Gracias Gabriel, Lucía, Edwin. Ahora vamos a pasar a un café, a estirar un poco las piernas, y venimos con la segunda mesa. Gracias.